Ahorita nos toca el tema de electrocardiografía básica a cargo del doctor Wilson Guzmán Aguilar. Es médico asistente del Servicio de Medicina Interna del Hospital Albridge. Buenas noches a todos. Vamos a empezar la exposición en cuanto a anatomía y electrofisiología básica. Este es parte de un curso taller de electrocardiograma que se va a dar en alrededor de 8 meses. Entonces hablemos de este magnífico órgano. Sin él no podemos realizar todo el transporte de un fluido básico que es la sangre, desde la circulación periférica, sistémica y viceversa. La situación del corazón está en el mediastino medio, lateralmente, pleuras mediastínicas, anterior tenemos el cuerpo external, posterior que tenemos vértebras cardíacas llamadas Giacomini entre T5 y T9, inferior diafragmática. Superior, el plano de Lewis, el peso es mayor en los varones, alrededor de unos 50 gramos. Dimensiones, hablemos de dimensiones, eje longitudinal, eje transversal y eje posterior. Entonces, hablemos de la configuración externa, caras, bordes y base. Esto que es muy importante porque incluso con una radiografía de tórax posterior anterior o una teleradiografía podemos definir alguna alteración cardíaca, crecimiento de cavidades, dilataciones, hipertrofias. La cara anterior, externocostal, mayormente está dada por el ventrículo derecho y parte del izquierdo. La posterior, inferior o diafragmática y la izquierda está dada por el ventrículo izquierdo y parte del derecho, y la izquierda pulmonar por el ventrículo izquierdo. Los bordes, el derecho, convexo romo, superior izquierdo en relación con el pulmón izquierdo. La base, la cara posterior de las aurículas y el vértice o ápex dentro de la línea media clavicular en el cuarto espacio intercostal. Acá está la cara anterior, convexa, hacia adelante y a la derecha, principalmente ocupada por el ventrículo derecho y parte del izquierdo. Tenemos el surco interventricular anterior, entre los ventrículos, que va desde el ápice o el vértice hasta el tronco de la arteria pulmonar. Tenemos el surco coronario aurículo ventricular, los apéndices de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Rodean los grandes vasos, siendo el derecho de mayor tamaño. Contacto con la pared anterior es el llamado el área precordial. La cara posterior inferior, vista desde atrás, posterior inferior, formada por la cara inferior de ambos ventrículos. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. El surco aurículo ventricular posterior, aurículo ventricular posterior está dado por las arterias coronarias y la vena cava superior. Y el surco interventricular posterior descansa también sobre el diafragma por mediación del pericardio. La base del corazón, ya les dije, ¿quiénes forman? Las aurículas. Por la cara posterior de ambas aurículas, principalmente por la aurícula izquierda, orientación hacia atrás, hacia arriba y a la derecha, tenemos el surco interauricular oculto por dos venas pulmonares, una, dos, derecha. También está la desembocadura de la vena cava inferior y las venas pulmonares, las cuatro venas pulmonares. Ahora, ¿quién rodea, protege al corazón? Existen dos hojas principales. El pericardio fibroso, es un saco fibroso, envuelve al corazón, grandes vasos, y el pericardio, llamemos así, pericardio seroso, que tiene dos hojas, parietal y visceral. Entre ellas, ¿dónde está el líquido
el líquido pericárdico está en la hoja, está entre las hojas parietal y visceral del pericardio seroso. Existen también reflexiones, hablemos así, el seno transverso de Thiele, que involucra principalmente las venas pulmonares, y el seno oblicuo de Haller, las 4 venas pulmonares y también la desembocadura de la vena cava inferior. Vascularización. Tomemos en cuenta la subclavia, la mamaria, las intratorácicas, la mamaria interna y la aorta. La aorta generalmente da ramas bronquiales y da ramas esofágicas. La mamaria interna es rama de la arteria subclavia, las pericárdicas. Pero hay que tener muy en cuenta que el epicardio es irrigado por las arterias coronarias. En cuanto a la inervación, está dada por ramas del nervio frénico, tanto vasomotoras y sensitivas. Ahora vamos con las aurículas, forma cuboidea. Vena cava superior y no sino auricular, que es el principal centro de automatismo cardíaco. La parte inferior, la vena cava inferior y la vena cava superior. Medial, el septum interauricular. Lateral, los músculos pectíneos. Anterior tenemos la válvula tricúspide, 3 valvas. Y posterior, la cresta terminales y el tubérculo del Leur. Vamos por la parte ventricular derecha. ¿Qué tenemos? El infundíbulo, el tronco de la arteria pulmonar. Tenemos el tabique interventricular, que tiene 2 porciones, la porción muscular, que es la parte inferior, y la porción membranosa, que es la parte superior. La válvula tricúspide con sus 3 valvas, septal, anterior y posterior. Tenemos las cuerdas tendinosos y los pilares o los músculos papilares. Acá hablan de grados. Entonces hablemos de cuerdas tendinosas, grados. Primer grado va desde el vértice del pilar a la borde adherente de la valva. La media va del vértice de los pilares a la cara ventricular de la valva. Y la tercera orden llamada marginal va del vértice de los pilares al borde libre de la valva. Ahora hablemos de los músculos papilares o columnas carnosas. Primer orden, de miocardio a cuerdas tendinosas. De segundo orden, de miocardio a miocardio, forman un fascículo arqueado o banda movedora, que por ahí pasa la rama derecha de las de His. Y la tercera orden es de alto relieve del miocardio, llamado espolón de Wolf. ¿Qué es un nódulo de Albini? Un nódulo de Albini es una inserción del extremo valvular de la cuerda tendinosa. Ahora con la aurícula izquierda, forma cuboidea. El superior están los orificios de las venas pulmonares, inferior la válvula mitral, que consta de 2 valvas. El ventrículo izquierdo, que es el de mayor grosor. Ahí tenemos la válvula mitral, componente, su anillo de implantación, pilares anterior y posterior, valvas anterior y posterior y las cuerdas tendinosas, con sus diferentes grados ya explicados. Ahora hablemos de válvulas simoideas o semilunares, tanto la aorta como la pulmonar. Son 3, posterior, anterior, izquierda. En cuanto al nivel de la aorta, el ostión coronario, derecho, izquierdo, los senos de Valsalva, los llamados nidos de paloma, las lúnulas y el nódulo de Arancio. En cuanto a la pulmonar, también igual 3 valvas, los nódulos Morgagni, las lúnulas y el cono pulmonar. Ahora, la irrigación. Generalmente hablamos de arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda y sus venas acompañantes. La arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda. Esta es la parte interventricular anterior, la circunfleja, porque da una especie de círculo, circunfleja, y la rama interventricular posterior está aparte por la arteria coronaria derecha. Entonces existen venas acompañantes. Este cuadro es muy bonito. La interventricular anterior, su vena acompañante será la cardíaca mayor o magna.
y la interventricular posterior, la cardíaca media, y la coronaria derecha con la cardíaca menor. Ahora vamos, en cuanto a la rama de la coronaria derecha, nace en el ostium coronario derecho, arteria coronaria del nodo sinusal. O sea, ¿quién da la irrigación en el 55% del nodo sinusal? Es la arteria coronaria derecha. También se puede ser dado según la predominancia. La predominancia por la arteria coronaria izquierda. Existen marginales, rama interventricular posterior o descendente posterior, y la arteria del nodo auricular ventricular. Ya he explicado. La coronaria izquierda, que tiene menor longitud, pero tiene arteria interventricular anterior, arteria circunfleja y las marginales. Generalmente irriga la aurícula y los ventrículos son 2/3 y 2/3 del anterior del tabique interventricular. Ahora hablemos del sistema de conducción. Para hablar del sistema de conducción debemos hablar de propiedades del corazón: excitabilidad, conductividad, automatismo y refractariedad. El sistema de conducción está dado por unas células capaces de generar impulsos o autoexcitarse, que son las llamadas, la principal, el nodo sinoauricular. ¿En dónde está localizado? Aurícula derecha, en la desembocadura ¿de dónde? De la vena cava superior. Es el marcapaso del corazón. Inicia el impulso cardíaco, se extiende por las dos aurículas hacia el nodo auriculoventricular. Entonces acá tenemos el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular de Ashcosta-Wara. Tenemos los tractos internodales anterior, medio y posterior, y se van también a la aurícula izquierda. De acá, a través de las de His, la rama izquierda, la rama derecha, la parte interventricular con sus dimensiones anterior y posterior. Entonces, ¿cómo se da la conducción? ¿Cómo se da la refractariedad? ¿Cómo se da la excitabilidad? Depende de canales, de iones, que tienen que tratar de... En un estado de reposo mantienen un equilibrio. El equilibrio se llama el transmembrana, de potencia transmembrana. Menos 60, otras células tendrán menos 90 milivoltios. Entonces, cuando llega un impulso lo adecuadamente suficiente para generar y para propagar el impulso, entonces se generan los cambios iónicos transmembranas. Para eso tenemos canales. Existen determinados canales en cada periodo que se va a dar desde la generación a la transmisión del impulso cardíaco. Tenemos tenemos el sodio-potasio, el de sodio-calcio, el de calcio, del calcio lento, y también el sodio-calcio. ¿Para qué sirve esto? Ya les dije, el sistema de conducción con sus velocidades y su periodo de refractariedad. Entonces, esto sirve para explicar cómo se va a dar la gráfica, los estadios desde 0 hasta 4 de la transmisión y de la refractariedad del impulso cardíaco. Hablemos qué es automatismo. Se observa en el nodo sinusal y también el nodo auriculoventricular y también las fibras de Purkinje y algunas fibras auriculares especializadas. Es la propiedad de ciertas células de perder espontáneamente el periodo refractario durante la fase 4, dando lugar a un impulso. Se realiza espontáneamente hasta alcanzar un potencial de umbral y dar una respuesta del tipo todo o nada. El grupo celular con una despolarización diastólica más rápida, donde se encuentra en el nodo sinusal, actúa como marcapasos primario y controla al corazón. ¿Qué es conductividad? La conductividad es conducir el impulso cardíaco que alcanza el potencial umbral, se despolariza a su vez, la activación eléctrica se propaga, es decir, se conduce a las fibras vecinas y así sucesivamente a todo el corazón. Esta es la definición de conducción. Entonces, hablemos que en reposo el interior de las células cardíacas es negativo. Hablemos de menos 60 a menos 90, dependiendo
el lugar. La magnitud de esta negatividad varía en diferentes células. En reposo, la membrana de las células miocárdicas es impermeable a todos los iones, salvo al potasio, que su concentración es 30 veces más elevada que la extracelular debido a la bomba de sodio ya descrita. ¿Y qué es refractariedad? Es el intervalo en que un estímulo ya no produce una respuesta normal, o sea, después que ya está excitado, transmitido, tiene que esperar un momento, un reposo, como se dice, para recién volver a empezar un nuevo ciclo. Y puede ser refractario absoluto, donde la célula puede estar absolutamente refractaria y falla la respuesta a cualquier estímulo. Y puede ser refractario, durante el cual responde a un estímulo superior al normal. O sea, tenemos un umbral de menos 60 o menos 90. Si le aplicamos el estímulo con la misma intensidad, no se va a producir. Pero si le estimulamos con uno de mayor intensidad, vamos a producir una respuesta parcial. Se llama periodo refractario relativo. Entonces hablemos de fases. 0, la fase de despolarización rápida, generalmente debido a la entrada rápida de sodio. Flujo de sodio al interior de la célula, pero se da en determinadas células, porque otras dependen de calcio. ¿En quiénes dependen de calcio? O sea, depende de calcio en las del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. Entonces esto genera la llamada despolarización rápida. La fase 1, de repolarización rápida precoz, se debe a la corriente transitoria de potasio. Hay potasio que va saliendo de poco a poco en una concentración pequeña, dando como resultado un descenso del número de cargas positivas intracelular y un potencial de membrana de 0. La fase 2, meseta, hay mayor salida de potasio. El potencial de membrana se mantiene estable gracias a la corriente lenta de calcio, la entrada de la corriente de sodio y la corriente de salida de potasio. Esto de acá, esta fase 2, ¿qué va a determinar? La duración de esta fase, la longitud del intervalo QT, o sea, meseta o repolarización lenta, es decir que es la longitud, ¿cuánto mide el intervalo QT? El inicio de la contracción viene por la corriente de entrada de calcio. La fase 3, repolarización rápida tardía, se debe a la corriente de salida de potasio con componente de la activación ultrarrápida de la inactivación de los canales de calcio. La célula alcanza valores cercanos al potencial de reposo. Y la fase 4, periodo entre dos potenciales, la célula ha recuperado su potencial de reposo, pero presenta un exceso de sodio, la bomba de sodio-potasio, bombea iones de sodio al exterior de la célula, manteniendo así el potencial de reposo. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Acerca del sistema de conducción, acerca de las bombas de sodio-potasio, de calcio. ¿Por qué? Porque vamos a tener anomalías en la formación del impulso eléctrico, alteraciones en el automatismo normal y el automatismo anormal, alteración de la actividad focal desencadenada, potenciales precoces, potenciales tardíos, y también vamos a tener anomalías en la conducción del impulso. Conducción, desde el nodo hasta el nodo sinusal, nodo auriculoventricular, las de His, parte izquierda, parte derecha, interventricular, anterior, posterior. Bloqueos, también nos sirve para ver el bloqueo. ¿En qué área estaría? Bloqueo sinoauricular, auriculoventricular, de ramas, de reentradas. O también podría haber defectos genéticos moleculares, ejemplo, síndrome de QT largo congénito o el síndrome de Brugada. Entonces, es en cuanto a anatomía básica y electrofisiología cardíaca. Muchas gracias.